Hola, muy buen día. Bienvenidos a esta su séptima entrega sobre pasos y tradiciones. Yo soy Armando y soy representante del Comité de Archivos Históricos y Comunicación del primer distrito del área México Valle de Toluca, perteneciente a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Hoy compartimos para todos ustedes el séptimo paso y la séptima tradición, pero antes de presentarte a nuestro invitado de esta ocasión, quiero comentarte que debido a distintas circunstancias ambientales y de mala calidad en el Internet, en algunos audios los atributos en calidad no son tan buenos como nos gustaría, pero sin duda el mensaje es claro y entendible. Bien, pues empecemos. En esta ocasión nos acompaña Germán D., quien él es actualmente el representante del Comité de Centros de Tratamiento y Accesibilidades para el área México Valle de Toluca. Germán, bienvenido. ¿Te quieres presentar y compartirnos algo de la trayectoria en tus servicios? Hola Armando, muy buenas tardes. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Germán, soy alcohólico y efectivamente en este momento tengo la responsabilidad del Comité de Centros de Tratamiento y Accesibilidades en el área México Valle de Toluca. Y bueno, en cuanto a el servicio o los servicios más bien que se han llevado a cabo, pues ya tienen algún tiempo de esto desde el grupo en el que yo milito desde hace un poquito más de 25 años, pues han llevado a cabo los servicios normales dentro del grupo, como sabemos. Y en cuanto a servicios externos también, ya hace algún tiempo como representante de oficinas intergrupal, como ROI, también como RCG también. Y también en el distrito, pues me ha gustado mucho este servicio relacionado con centros de tratamiento y se llevó a cabo en el distrito en su momento como comité de acción. Posteriormente, en el área hace algún tiempo también tuve la posibilidad de llevar a cabo este servicio, pero no se pudo concluir. Y no es hasta sino en este periodo que inició el año pasado, de vuelta retomo la parte de centros de tratamiento y ahora accesibilidades, ¿no? Entonces estamos ya en la recta final de este periodo de servicio y con mucho gusto, pues tratando de pues, apoyar en lo que es posible para el área. Perfecto, Germán. Bueno, pues te parece bien entonces que empecemos con este séptimo paso. Nada más permíteme comentarles a quienes nos escuchan. El séptimo paso en su encabezado nos dice, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Esto para nosotros los AA es algo muy, muy importante. Pero para ti que no tienes problemas con tu manera de beber, yo creo que te puede servir también. Bueno, pues Germán, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en relación al séptimo paso, es un paso decisivo, como podríamos decir la mayoría de los pasos. Y lo comento porque es el seguimiento, es la consecución de un sexto paso. El sexto paso nos indicó que estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Es decir, que pues todo un paso, el sexto paso fue todo un paso para que nosotros estuviéramos ya dispuestos de forma completa a dejar de que Dios, como cada quien lo concibe, nos liberase de estos defectos de carácter. Y bueno, el séptimo paso es entonces ya una acción. Es una acción concreta, es una decisión firme, segura, clara, honesta, para entonces hacer todo lo necesario como alcohólico para que Dios, como cada quien de nosotros lo concibe, pueda liberarnos de estos defectos de carácter. Y pues la misma literatura nos dice que este paso se ocupa de la humildad. Y la humildad, pues si nos vamos al diccionario, la buscamos por otros medios, pues podemos encontrar muchas definiciones acerca de lo que es la humildad. Sin embargo, la literatura de Alcohólicos Anónimos, a través de las experiencias de los propios alcohólicos, describe la humildad como hacer la voluntad de Dios. Es decir, que no busca
otro fin, no persigue otro propósito más el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros analizamos este concepto de humildad que nos ofrece o nos sugiere este séptimo paso, la verdad es que es muy profundo. Es decir, conlleva esta definición de humildad, conlleva a hacer y a actuar y a pensar en una manera muy distinta a la que nos llevó o teníamos en una vida anterior. Es decir, que es una aceptación constante, ¿no? Es una aceptación constante de las circunstancias de la vida. En mi caso, como alcohólico, una de las grandes problemáticas que me condujeron a estar en un estado constante de estrés, de ansiedad, de angustia, era precisamente porque no había una aceptación de la vida tal cual, de sus circunstancias, de las situaciones que se presentaran, de las mismas personas que me rodeaban, de todo el medio ambiente y de muchos factores que pues en la propia vida existen. Sin embargo, entonces ahora, en el transcurso de la práctica del programa y llegar a este paso, es decir, que yo ya tengo los elementos para poder entonces tomar una decisión y sobre todo una actitud hacia la vida, una aceptación constante del día a día bajo cualquier circunstancia y situación que se presente en el mismo diario vivir, independientemente de cómo se presente esto, ¿no? Entonces, lo que trato de decir es que no solamente es un pensamiento y no solamente es por el hecho de decir el deseo de querer hacer la voluntad de Dios, sino que implica el querer hacer la voluntad de Él. Implica muchas cosas. Implica esa misma aceptación, pero implica entonces tener una actitud siempre dispuesta, siempre permanente. Es una actitud entonces ante Dios como yo lo concibo. Eso quiere decir que mi forma de actuar y de pensar han cambiado. Es decir, ya debo de ser entonces más tolerante, debo de ser más paciente, debo de estar cada vez más presente en mi diario vivir, sin estar ya pensando tener pensamientos relacionados con el pasado o con el futuro. Aquí la humildad creo que también implica pues una ausencia ya del orgullo, de la soberbia y del egoísmo. Es decir, ya no debe de estar casi presente esta parte, este defecto del orgullo y la soberbia y este factor tan siempre preponderante del egoísmo en un alcohólico. Eso quiere decir entonces que si yo ya en los pasos anteriores, como fue en un cuarto y quinto paso, me di cuenta de mis defectos de carácter, de la manera en la que causaron en mí un impacto y los daños que me ocasionaron y los daños que he causado y cuáles fueron los alcances que lograron estos defectos hacer en mi vida y también de qué manera el egoísmo ha afectado en mi vida y no solamente en mi vida, sino en la vida de los demás, pues entonces yo ya hice conciencia a este respecto. Es decir, yo ya tuve tiempo para reflexionar, analizar, meditar y también tuve que ponerlo sobre la mesa con otro alcohólico o con algún profesional acerca de estos defectos de carácter y del egoísmo. Tuvo que haber entonces un resultado y tuvo que haber una liberación entonces, pero sin embargo no ha sido completa. En el sexto paso, como lo mencioné en un principio, bueno, pues entonces ha sido también un ejercicio para que yo pueda estar abierto y que Dios en su momento, en este séptimo paso, yo ya haya tomado la decisión de que Dios me libere de estos defectos de carácter, ¿no? Que yo ya identifiqué, que tengo perfectamente identificados y que sé las consecuencias de ellos porque los he vivido. Entonces,
esto ya me conlleva una acción, pero una acción consciente. Y lo que sucede en muchos de los casos, pienso, por lo menos también en un principio lo que me sucedió, y la misma literatura menciona que no es del agrado de muchos, es decir, no es atractivo, no es atrayente para muchos el que yo tenga que cambiar mi comportamiento, mis actitudes, mi forma de pensar y de actuar, mis costumbres, no es algo que pueda ser del agrado para mucha gente, ¿no? Lo comento porque una forma de pensar de toda la vida, un comportamiento egoísta, egocéntrico, un comportamiento orgulloso, un comportamiento soberbio, un comportamiento en relación a los defectos, pues queda muy en lo profundo de cada persona, ¿no? Y se vuelve una costumbre, se vuelve un hábito, se vuelve algo inclusive adictivo, se vuelve algo compulsivo. Entonces, el poder lograr un cambio, erradicar o cambiar esta forma de pensar y de actuar, cambiar estos comportamientos, cambiar estas actitudes, es un proceso y no se da, pienso, de la noche a la mañana. Suceden muchas cosas y la misma literatura a través de este séptimo paso nos dice, pues, ¿qué es lo que puede ir sucediendo? Y muchos de nosotros, pues entonces tuvimos que sufrir algunos cambios en nuestra forma de pensar y dejar de aferrarnos a la idea de que por nuestros propios medios podíamos hacerlo. Dejar de aferrarnos a la idea de que nuestra meta en la vida es la satisfacción de nuestros deseos naturales. Pero dice la literatura que esa forma de pensar nos condujo al desastre. No nos funcionó. No nos funcionó solamente tener la idea de que nuestro propósito es nada más satisfacernos a nosotros mismos, satisfacer nuestros deseos naturales. Pues esto no nos conllevó más que a un desastre, nos condujo a nuevamente a regresar a ese círculo vicioso del egoísmo, pensar en nosotros mismos, a fortalecer ese egoísmo, y no nos condujo más que a la insatisfacción nuevamente. Entonces, pues ya que esta idea surge entonces de la exigencia de seguridad, de prestigio y aventura, como lo menciona. Entonces, hay un temor, hay un miedo a cambiar. Hay una resistencia a cambiar y por consecuencia nos saca de nuestra zona de confort, nos genera miedo, nos genera temor, nos genera cierta angustia, cierta incertidumbre, porque es empezar a pensar y actuar de forma distinta. Y el simple hecho de pensar de esa manera, pues hace que sintamos incertidumbre de lo que va a suceder y de que no vamos a perseguir otro fin, sino más que hacer la voluntad de Dios. Y entonces no es algo sencillo, pero pasa una situación que para ello pienso que uno de los motivantes más importantes es también recordar de que los resultados que yo obtuve a través de solamente conseguir estos fines egoístas, materiales y lograr solamente deseos naturales, solamente me condujeron pues también a un vacío, un hueco, una desorientación, una falta de dirección, una ansiedad también, y que había una falta de paz y de tranquilidad en mi ser, en mis pensamientos, en mi mente, en mi espíritu. Entonces, yo dejé de darle importancia a lo espiritual y estaba más enfocado a lo material. Pero pues, obviamente las consecuencias de ello no se dejaron esperar y entonces la confusión, la desesperación de vuelta, el darle vida, por ejemplo, a los defectos de carácter me condujeron, obviamente, a sentir dolor, ¿no? Y a causar dolor.
nuevamente llega el desánimo y muchas otras cosas que son muy negativas en mi vida. Por lo que entonces, pues, a través de la práctica del programa, nuevamente para mí fue necesario retomar esta parte espiritual y darle la importancia y el valor que tiene el aspecto espiritual, y que el programa nos invita a practicar esta espiritualidad, a hacer la voluntad de Dios. Y el séptimo paso pienso que es el principio de querer y desear hacer la voluntad de Dios, y como proceso, pues tenemos que empezar por aquí, por este séptimo paso. Dice la literatura, dicen, nunca procuramos que la base de nuestras vidas cotidianas fuera la honradez, la tolerancia y el amor genuino a nuestros semejantes, a Dios. O sea, yo no hice o yo no procuré en mi diario vivir que la base de mi vida pues fueran bases espirituales, fuera la honradez, la tolerancia y un amor genuino hacia los demás. Es decir, yo no perseguí esos objetivos en mi vida. Los objetivos que yo tenía en mi vida pues eran objetivos más del orden material, superficial. Pero ¿qué sucede con la parte espiritual? ¿Qué sucede con la relación honesta, honrada con los demás? ¿Qué sucede entonces con tener tolerancia hacia la vida, hacia las circunstancias, con mi propia vida, con aceptarme y aceptar a los demás? Es decir, que había llegado ya, para mí llegó el momento en que yo ya no tenía más argumentos, yo ya no tenía entonces ninguna otra base sólida suficiente para seguir como en la forma de pensar y de actuar como yo lo estaba haciendo, como yo estaba acostumbrado, ¿no? Y menciona la literatura entonces también que hay un dolor también en este proceso, que va a ser doloroso, sí, porque estar acostumbrado a perseguir otros fines que no sean espirituales, por supuesto que cuesta trabajo, por supuesto que exige un sacrificio, pero que a través de empezar a hacer algunos cambios pequeños, sucede algo importante en mí, que me voy empezando a sentir mejor. Empiezo a sentirme de una forma más tranquila, más en calma, empiezo a sentirme mejor conmigo mismo. Y entonces es un proceso que inicia en empezar a estar dispuestos, empezar a tomar esta decisión, a dejar de a pensar que soy autosuficiente y empezar a tener realmente una dependencia ya más genuina con Dios como yo lo concibo. Sí se necesita tiempo para ello, se necesita ser constante, se necesita ser perseverante, pero sin embargo la literatura nos menciona, y es una realidad, que la tranquilidad empieza a ser descubierta, y esta nos permite descubrir otras cosas. Importancia a este dolor que se siente y a temerle menos al dolor, a tener menos miedo, a sentirme que voy a pensar en el dolor de una forma menos constante, y voy a empezar a pensar más bien en la recompensa que empiezo a experimentar, que es esa tranquilidad y esa calma, que anteriormente no la sentía. Era muy pausada, era muy distante, que tenía que pasar mucho tiempo para percibirla, para sentirla. Y entonces, pues, sucede que empieza a ser algo más constante en mí. Esa sensación de tranquilidad, y con eso concluyo, esa sensación de tranquilidad, de calma, de armonía en mi vida, empieza a estar más presente, y eso a mí me empieza a agradar, a gustar, y empiezo a temerle menos al dolor, a los cambios que debo de hacer, y entonces ya es otra actitud distinta hacia Dios, como yo lo concibo, y mi relación con Dios empieza a ser más presente, y las cosas que empiezo a hacer ya son más relacionadas a la oración, por ejemplo, o a la meditación, que en pasos
posteriores lo indica la literatura. Entonces es un momento decisivo para nosotros, ¿no? Porque deseábamos entonces ya empezar a vivir en humildad, porque empezar a vivir en humildad, esto nos dará dirección y guía para nuestras vidas. Puede escucharse ya tal vez muy espiritual esto, pero a eso conlleva el programa al final. Es un programa espiritual y es una actitud y una decisión de vivir de manera distinta, cansados de una vida anterior por el sufrimiento y por el dolor, y es entonces encontrar una forma nueva de vivir en base a la espiritualidad o con base a la espiritualidad. Eso es lo que podría comentar acerca de este séptimo paso en general. Muchas gracias, Germán. Oye, solamente brevemente, fíjate que remarcaste muy fuertemente esta parte de que no se puede hacer muchas veces porque hay resistencia. ¿Por qué crees que se considere que hay resistencia a este tipo de cambios? Bueno, porque pienso que, y nosotros ya lo vimos en los pasos anteriores, desde el cuarto paso, el quinto paso, de que los defectos en sí tienen un poder muy importante en nosotros. Tan importante de que solamente Dios, como cada quien lo concibe, es quien tiene el poder para liberarnos de esos defectos de carácter. Y con ello quiero decirte que, por lo menos a carácter personal, estos defectos de carácter pues también originaron entonces problemas muy serios, muy graves, pero que a pesar de ello, mi comportamiento y mis actitudes continuaron, ¿no? Y se volvieron de tal manera, pues hasta cierto punto compulsivos, adictivos, por la sensación que me hacían sentir de bienestar, según yo, de comodidad o de excitación, de placer, y que también es algo adictivo. Y obviamente, pues es algo muy complicado, así como el alcohol, estos mismos defectos de carácter, pues obviamente es muy difícil de poder salir de ese círculo vicioso. Es muy difícil salir entonces de esa dependencia malsana de los defectos de carácter. A pesar de los daños que ha causado en mí, ha causado en la gente que me rodea. Entonces, cuando yo en este sexto paso anterior, por ejemplo, estuve abierto y pues ya tener la disposición para este séptimo paso, bueno, pues sigue habiendo porque hay cierto temor y cierta resistencia, porque va a ser doloroso este proceso, sí, porque es entonces saber por aceptación propia que estoy tomando una decisión de que ya no voy a tener esos comportamientos, esas actitudes, y voy a tener que decirle a Dios algunos defectos y al egoísmo que en mí causaban pues ese placer y esas emociones distorsionadas o deformadas. Pues hay un temor, lo dice la literatura en el séptimo paso, pues hay un temor hacia el dolor, a sentir dolor. Entonces, obviamente hay una resistencia porque hay incertidumbre en decir, es como cuando dejas el alcohol, ¿no? Y no concibes la vida, por ejemplo, no puedes al principio concebir la vida sin beber. Pues es lo mismo, no concibes la vida sin los defectos de carácter que tengas, sea orgullo, soberbia, lujuria, avaricia, etcétera. No concibes la vida así. Entonces, genera incertidumbre, genera ansiedad, genera un miedo, ¿no? Hacia algo desconocido para un alcohólico, que para una gente normal, pues no genera eso. La gente que es sana mentalmente, físicamente, pues no tiene ningún problema, se conduce en la vida sin tener que hacer estos cuestionamientos, sin resistir, porque no tiene problemas de dependencia en ese sentido. Pero un alcohólico como yo sí hay un problema, ¿no? Y genera una resistencia. Correcto, Germán, muchas gracias. Bueno, ahora nos vas a compartir la séptima tradición que dice su encabezado. Cada grupo de alcohólicos anónimos debe mantenerse completamente a sí mismos,
negándose a recibir contribuciones de afuera. Esto también es bien importante, Germán, ¿no? Porque como bien mencionabas hace rato, por de alguna manera desconocimiento, que la gente que nos escucha no tendría por qué tenerlo, pero sí escucha rumores de que Alcohólicos Anónimos cobra y que hay cuotas y, en fin, diferentes aspectos. Y nosotros los AA pues, le llamamos la dolorosa, ¿no? Entonces, platícanos un poco, Germán, respecto a esta séptima tradición. Sí, claro. Bueno, la séptima tradición, como todas las tradiciones, pues, es un tema muy profundo y que, pues, recordemos que las tradiciones, seguramente ya te lo compartieron algunos compañeros que han compartido tradiciones, pues los años que llevó Alcohólicos Anónimos a que se quedaran bien establecidas y que pudieran, pues, establecerse de la manera en la que el día de hoy las conocemos, ¿no? Pues tuvieron que pasar, pues, un proceso más o menos de 10 años para que ya se describieran y salieran a la luz, ¿sí? De la comunidad y obviamente para el mundo, de cómo deben de llevarse a cabo estas tradiciones y apegarnos a ellas. Y la séptima tradición no solamente está relacionado con el dinero, ¿no? Sino más bien que va más allá. Pienso que la séptima tradición va más allá, ¿no? Porque inicia con un cuestionamiento, yo lo puedo decir de esa manera, dice, porque una sociedad que se sostiene a sí mismo, una sociedad de alcohólicos, es decir, una sociedad de individuos que tenemos problemas de conducta, de comportamiento, de aceptación, o sea, tenemos problemas de carácter, digamos que mental, y que tenemos problemas para poder integrarnos a una sociedad, tenemos problemas relacionados en nuestra forma de ser y que una de las características principales de un alcohólico es el egoísmo. ¿Cómo entonces podemos sostenernos a nosotros mismos si somos individuos defectuosos? Si somos individuos que nos caracteriza el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la avaricia, la codicia. Si nos gana el prestigio, el poder, si siempre en nuestra vida, o por lo menos en mi caso, estuve pensando en mí mismo, en mis deseos, en mis necesidades, en mi confort, pues, ¿cómo es posible que yo me integre a una sociedad y que esta sociedad esté integrada por similares a mí? ¿Cómo nos vamos a poder sostener económicamente nosotros mismos? Para un alcohólico, la irresponsabilidad es algo inherente. O sea, si durante mi vida el ser responsable de mi vida no se logró, es decir, más bien la irresponsabilidad fue un factor predominante durante mi vida. Y la irresponsabilidad en todos los sentidos, en todos los aspectos. Una irresponsabilidad en relación al cuidado de mi persona, de mi físico, de mi mente, de mi espiritualidad, de mi, o con más bien mi familia, o con la sociedad, con mis vecinos, con mis amistades, en general, en todo. Entonces, en el aspecto económico, en el aspecto financiero, en el aspecto del dinero también sumamente irresponsable. Es decir, desde la misma adicción, no me permitía entonces el hecho por el buscar, conseguir e ingerir alcohol, mi pensamiento estaba más ocupado todo el tiempo en todo ello que para producir y ser una persona responsablemente económicamente. Ser responsable en un trabajo, conservar un trabajo, tener una fuente de ingresos constante, segura, conservar las fuentes de trabajo, el empleo, ser un proveedor en la familia, actuar de manera responsable en ese sentido. No se podía hacer, o sea, no había forma de hacerlo.
sino por el contrario, era mucho más fácil, entre comillas, ser dependiente de alguien de la familia, ¿no? De los padres o de la esposa o de los amigos o del hermano, para que entonces pudiera depender de ellos económicamente. Y eso habla muy mal de un alcohólico, sí, porque lo estigmatiza, porque entonces crea un prejuicio de que un alcohólico es un ser irresponsable por naturaleza, y eso no creo que, o sea, por naturaleza no lo creo, sin embargo sí, desafortunadamente, y lo digo sí por mí, de que la adicción, el alcoholismo y lo que tenía que hacer, pues obviamente conllevaba una responsabilidad muy grande, de tal suerte que pues uno cayó en actitudes, en decisiones y comportamientos, pues que no son sanos, no fueron sanos. ¿Por qué lo digo esto? Porque depender económicamente de alguien, como lo mencioné, no es algo bueno. Pedir prestado, tomar lo que no nos pertenecía, por no decirlo de otra manera, tampoco eso es sano. Mentir, engañar, estafar, ser mantenido, tener actitudes egoístas, otras pueriles, infantiles. O sea, te dicen de una persona pues, que no razona y no actúa bien ni de forma responsable en todos los sentidos, y mucho menos en el aspecto económico. Y si yo llego a una comunidad donde pues más o menos somos iguales todos, pues se convierte en algo complicado de descifrar y decir, ¿cómo es posible que se vayan a mantener personas de estas características a ellos mismos? Tiene que suceder algo entonces importante en un alcohólico que ingresa a una comunidad para que deje de ser egoísta, avaro, y cambie mi actitud y por consecuencia mi comportamiento y mis acciones para que yo pueda contribuir a la sociedad con mi granito de arena a través de una séptima tradición. ¿Qué sucede? Que cuando llego a Alcohólicos Anónimos me empiezan a explicar esto y desde la primera reunión pasan el sombrero para que entonces los compañeros de mayor tiempo se desprendan a la medida de sus posibilidades y realicen esa aportación de la séptima tradición, de la aportación de la séptima que sucede en todos o que se realiza en cada uno de los grupos. Entonces el ejemplo pienso que tiene que ver mucho, ¿no? El que yo pueda liberarme, por ejemplo, de algún prejuicio que yo traiga de la sociedad y decir qué van a hacer con el dinero, quién lo va a administrar, cómo me van a decir a mí qué se ha hecho con el dinero, en qué se va a usar, en qué se va a ocupar, si debemos de tener mucho dinero o poco dinero, cuánto debo de dar. En un principio es difícil y es un proceso también porque pues en mi caso, como en la mayoría de muchos miembros de la comunidad, pues estábamos tambaleantes en el trabajo, otros perdimos el trabajo, los ingresos económicos pues no eran buenos, no eran constantes, había deudas que pagar, préstamos, adeudos con los servicios, con el pago de servicios en la casa, préstamos con los familiares, o sea, pues un panorama complejo, pero mientras tanto los compañeros de mayor tiempo pues ya tenían cierta estabilidad y bueno, pues realizaban normal sus aportaciones a séptimas o aniversarios o aportaciones especiales, etcétera, o cuando se requerían en los centros de servicio, pues entonces tenían los medios, el recurso para hacerlo, ¿no? Entonces ese pensamiento poco a poco fue cambiando conmigo y me empecé a dar cuenta que sí es necesario, no solamente en Alcohólicos Anónimos, sino en todos lados, es necesario el dinero como un medio para lograr otros fines, un medio para subsistir, un medio para vivir,
un medio para pagar los servicios, un medio para pagar educación, un medio para pagar una alimentación, un medio para todo. Y Alcohólicos Anónimos es un medio para transmitir el mensaje. Y creo que ese es el tema central de la séptima tradición, que el dinero es el medio por el cual se necesita para transmitir el mensaje. Dice el legado de servicio de Alcohólicos Anónimos, vital para el desarrollo de Alcohólicos Anónimos. Y es que no hay otra forma, o sea, no hay otra manera. El dinero es necesario para poder pagar un centro de servicio, para pagar la renta, para pagar los servicios, para pagar el agua, la luz, el café, el azúcar, todo lo necesario para mantener a un grupo abierto, para mantener una oficina intergrupal, para mantener un distrito, para mantener un área, para mantener una oficina de servicios generales, para mantener funcionando una estructura de Alcohólicos Anónimos. ¿Se necesita el servicio, el dinero? Sí se necesita, ¿sí? Es un medio, y mientras no esté consciente de que es un medio necesario, es muy difícil que tal vez mi actitud egoísta pueda cambiarla, pueda sustituirla. Porque cuando menciona la literatura que al principio de que se cayó a la cuenta de que tenía que ser a través de las propias contribuciones de nosotros y que no podíamos recibir contribuciones de afuera porque éstas nos causaban un daño en mayor o menor grado y que nosotros teníamos que hacernos responsables también como una parte, digamos, de nuestro propio restablecimiento, de nuestra propia recuperación. Entonces, pues también fue harto sorprendente en un principio de que éramos muy avaros, de que se nos hacía mucho dar una moneda de mayor denominación y que sacábamos una moneda de menor denominación. Y que la comunidad se empezó a dar cuenta, pues, de que pues tenían los grupos que permanecer con lo necesario nada más para funcionar, pero que eso necesario para funcionar era suficiente para que el grupo permaneciera abierto, para que no faltara los enseres necesarios y para que al recién llegado pudiera tener el café, el azúcar, agua caliente y que pudiera permanecer abierto. Que no se necesitaba la riqueza ni otras cosas para que un grupo permaneciera abierto. Que el exceso también del dinero podría conllevar a otros problemas, pero que entonces tendrían que ser contribuciones voluntarias de dinero provenientes de la comunidad, y ese es el lema entonces de la séptima tradición, que solamente se ocupa el dinero para ello, que es cierto de que desafortunadamente conforme ha pasado el tiempo, y esto es normal en la misma sociedad en la que vivimos, pues que las cosas han encarecido, de que cada vez es más costoso mantener un grupo, un centro de servicio, la oficina de servicios generales. Es cierto, es una realidad. De que constantemente sabemos de que existen, por ejemplo, pues semanas nacionales para llevar a cabo acciones necesarias para llevar el mensaje a través de los profesionales, a través de instituciones correccionales, a través de escuelas, a través de hospitales, etcétera, y que se necesita dinero, sí, se necesitan aportaciones, es una realidad. De que de manera voluntaria yo deseo aportar por mi aniversario que cumplí, es cierto, pero que también necesitamos poco a poco cambiar ese pensamiento y decirnos también que a través del dinero podemos ser agradecidos, o es una forma de expresar nuestra gratitud a Alcohólicos Anónimos y a Dios, como cada quien lo concibe, para decir, bueno, pues a través de esta manera puedo agradecer y contribuir a la comunidad de lo que yo he recibido tan desinteresadamente
desde que llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y el sombrero se convierte, y con esto finalizo, el sombrero se convierte en un símbolo. Es un símbolo que me da a entender de que sí es posible mezclar lo material, el dinero, con lo espiritual, que es el transmitir ese mensaje de vida. Entonces, mientras yo tenga la idea y esté consciente de que primero es lo espiritual y lo demás, en segundo término, es lo material, y que si lo combino de esta manera, anteponiendo lo espiritual, nunca habrá algún problema, pienso yo, y que el dinero sirve para un propósito espiritual. Y yo creo que eso es lo más importante en una séptima tradición, y que es de forma voluntaria y que no recibimos contribuciones de afuera, porque eso lo único que ocasionaría son daños a nosotros mismos y a la comunidad, y eso ya se vivió hace 77 años o más desde que surge la comunidad. Entonces, si ya se vivió, si ya se llegó a este resultado desde hace muchos años, es un hecho que nosotros debemos de estar conscientes en cuál es el propósito de esta séptima tradición y por qué es tan importante el que yo pueda contribuir, aportar y ser agradecido de esta manera con la comunidad de Alcohólicos Anónimos y con Dios. Gracias. Gracias, Germán. Permíteme ser un poquito insistente y preguntarte, si tienes que pagar centros de servicio, hablabas de oficinas intergrupales, áreas, distritos, los grupos tienen sus propios gastos, ¿no? Que son la renta de locales, café, azúcar, luz, etcétera. Mucha gente que nos escucha se puede preguntar, entonces, ¿por qué hemos visto que cobran? Y sí tienen que cobrar para poder pagar esto de lo que nos acaban de platicar, ¿no? ¿Puedes platicarles tú por qué razón no cobramos? O sea, a profundo, ¿por qué no cobramos justamente el llevar el mensaje y el que nuestro grupo esté abierto? Sí, claro. Bueno, dentro de nuestra literatura nos da algunas experiencias, principalmente en Alcohólicos Anónimos llega la mayoría de edad, nos ofrece o describe algunas experiencias importantes, pues de cómo se desarrollaron cada una de las tradiciones, y la séptima tradición pues no es la excepción, porque también fue un proceso doloroso llegar a esta conclusión. Y digo, ¿por qué doloroso? Porque entonces, a través de esas experiencias, cuando de forma muy general, por mencionar algunas, cuando hubo alguna donación de algún miembro y que donó, por ejemplo, alguna propiedad, o de que alguna persona, algún empresario importante hizo alguna donación de dinero de alguna cantidad a algún grupo, por poner un ejemplo, y que lo describe de forma más detallada en la literatura, dice, causó estragos importantes, dolores de cabeza, o sea, hizo daños graves al grupo, a sus miembros, y en general afecta a toda la comunidad. Por lo que mencionaba en un principio, si mis defectos de carácter, algunos de ellos están relacionados a mi forma de ser egoísta, avara, codiciosa, infantil, entonces, si esto yo lo conjunto con el dinero, basta revisar cómo ha sido mi vida y ver el daño que me ha hecho cuando yo he tenido dinero, en qué lo he ocupado, para qué lo he ocupado, a quién he beneficiado cuando he tenido dinero. Entonces quiere decir que cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, a través de las experiencias que se vivieron en conjunto, ya como en comunidad, en un grupo inicialmente, pues obviamente se vio que la reacción pues causó un efecto negativo. Es por ello que entonces se llega a la conclusión, después de algunos años de prueba y error, en donde dice no. Nosotros nos causa un daño recibir contribuciones de afuera, nos hace daño por nuestra manera de ser, por nuestra forma de ser. Y entonces, con ello, hacemos a un lado otro tipo de intereses,
Con ello no permitimos darle entrada a intereses externos también, porque sabemos que el recibir contribuciones de afuera va a tener cierta influencia en nosotros, de alguna forma, y también nos va a desviar de nuestro propósito fundamental, que es mantenernos sin beber y transmitir el mensaje. Entonces ya hubo un periodo de 10 años en que la comunidad, cuando inicia, observó todo esto, lo analizó, lo discutió y se determinó que las contribuciones de afuera causan un problema. Es por eso que las contribuciones deben de ser voluntarias y a la capacidad de cada quien de nosotros para contribuir de manera voluntaria a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Nos encontremos en un grupo, nos encontremos en una oficina intergrupal, nos encontremos en un distrito, nos encontremos en una área. Y quienes no hacen esto no son Alcohólicos Anónimos, de Central Mexicana de Servicios Generales. Eso hay que dejarlo muy en claro. O sea, quienes no hacen esto, todos aquellos quienes reciben contribuciones de dinero provenientes del exterior, no es Alcohólicos Anónimos. No es Alcohólicos Anónimos de Central México. O sea, nosotros no hacemos eso. Y eso lo debe de tener muy en claro tanto los miembros de la comunidad como el público en general. Nosotros no cobramos. Nosotros no cobramos a ningún miembro su estancia en un grupo de Alcohólicos Anónimos. O sea, su estancia, llamarlo asistencia regular al grupo. Nosotros no cobramos ningún tipo del servicio que ofrecemos de transmisión al mensaje. Nosotros no extendemos ningún talón de honorarios, o sea, no pedimos nada a cambio, y todas las contribuciones que nosotros hacemos es a través de los propios miembros. Todo lo que sea diferente a esto no es Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana. Así es. Excelente, Germán. Pues muchas gracias por tu disposición para compartir para todos nosotros tu experiencia en este séptimo paso y séptima tradición. ¿Gustas despedirte? Pues agradecerles este espacio y yo espero que solamente es un punto de vista, es una opinión que tengo acerca de un séptimo paso y una séptima tradición que son vitales, tanto en el programa de recuperación como en la sociedad, en la comunidad en la que vivimos. Y solamente vuelvo a repetir un punto de vista acerca de ello. Es mi percepción, es mi experiencia y pues espero que esto pueda servir de alguna manera pues a todas aquellas personas, tanto a los compañeros como pues a las personas que no sean alcohólicas y que quieran saber un poquito más acerca de nuestro programa y de nuestras tradiciones y cómo funcionamos. Gracias. Gracias, Germán. Bueno, pues yo me voy a permitir compartirte nuestros medios de contacto. Nuestra página web es www.primer-distrito-medio-amvt.org. Nuestra cuenta de Facebook es facebook.com/distrito1.amvt. Nuestro correo electrónico es info@primer-distrito-medio-amvt.org. Nuestra cuenta de Twitter @distrito1-AA. Y nuestro canal de YouTube, donde podrás escuchar esto y lo estás escuchando seguramente, es Distrito 1 de Alcohólicos Anónimos, amvt.org. Nuestro celular es 729-273-5600, con el cual contamos con WhatsApp por si gustas enviarnos un mensaje. Siempre, invariablemente, siempre, en cualquier medio de contacto, te responderemos tus dudas y preguntas. Es más, te podemos acercar a nivel nacional a un grupo si es que lo necesitas. Y bueno, una manera más fácil de hacerlo es googleándonos y lo puedes hacer como @primer-distrito-amvt.org. Y bueno, yo me despido como siempre, sean felices y recuerden que siempre, siempre hay una solución para la enfermedad del alcoholismo. Hasta la próxima.